El hijo mayor del presidente López Obrador afirmó que trabaja como abogado en Key Partners. Esta empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien es asesor del Tren Maya. Ante esta aclaración, la oposición afirmó que se vislumbra un nuevo conflicto de interés. Y para platicarnos de este tema, saludo con mucho gusto a Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Empecemos por la parte general, Lourdes. ¿Cómo podemos definir un caso de conflicto de interés? Pues mira, la definición de conflicto de interés, la más general, es aquella decisión que toma un funcionario o un particular en donde por motivos personales, por vínculos o por intereses, se sesga la neutralidad con la que se toma una decisión. En la literatura básicamente se reconocen tres tipos de conflicto de interés. El conflicto de interés real, en donde por un vínculo de compadrazgo, de amistad o familiar, pues se le da un contrato a un cercano o se le da un ascenso a la persona no por sus méritos, no porque está presentando la mejor oferta, sino porque hay como lo dice la palabra, un interés de por medio. Este conflicto puede ser potencial, en donde no queda claro si realmente hubo un beneficio personal al dar un contrato o al dar un ascenso o al dar, pues no sé, una licitación a modo, pero potencialmente podría ser, ¿no? Es potencial. Y bueno, finalmente es otro tipo de conflicto de intereses en donde pues podría ser en algún caso, ¿no? Aparentemente, se llama conflicto de interés aparente, aparentemente no, las reglas no fueron parejas, pero no hay suficiente información como para probar que hubo un sesgo en la decisión. Y bueno, más allá de esta tipología, es una falta administrativa grave. Es una falta que está contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se aprobó en el paquete anticorrupción y que necesita ser investigado y en su caso, pues ser sancionado. Y las sanciones pues son diversas, puede ir desde la inhabilitación hasta una sanción administrativa, hasta una multa, ¿no? Dependiendo de cómo se procese esta falta. Entonces, pues eso es en general lo que tenemos sobre el conflicto de intereses. Recordemos que antes de la Casa Blanca, conflicto que surgió en la administración anterior, pues no teníamos una legislación suficientemente robusta como para procesar este tipo de conflictos, de situaciones. Pero ahora ya está regulado y ya se cuentan con los cauces pues para investigarlo y en su caso para sancionarlo, aun y cuando no tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción el nombramiento de los magistrados del tribunal que se encarga de procesar estas faltas, pero sí tenemos las herramientas para investigar, para abrir la información y para conocer qué es lo que sucedió. Ahora bien, el presidente López Obrador reconoció que su hijo labora sin cobrar en una empresa vinculada a la construcción del Tren Maya. ¿Este es un caso claro o no de conflicto de interés? Pues por lo menos hay ahí, caeríamos en la parte del potencial, ¿no? O del aparente, porque no tenemos la información para saber si la participación de esta persona, que por mucho que quiera hacer servicio social, pues no tiene, digamos, las atribuciones y no queda claro qué es lo que está haciendo ahí o cuál es el beneficio que saca por estar participando, más allá de lo que podría interpretarse como un pago, ¿no? Entonces, generalmente la forma de vacunar, por decirlo de alguna manera, estas percepciones, pues es abriendo información, obviamente después investigando, pero teniendo totalmente claro por qué participó una empresa, por qué se dio un contrato a cierta propuesta sobre otras que existían, y por qué hay un vínculo
personal del presidente con la nuera, que tiene intereses explícitos, ya lo sabemos, con esta contratista que celebró un contrato con Pemex. Lo que hizo la empresa, que ahora solicitó una investigación, o por lo menos eso es lo que se ha reportado en la prensa, para saber exactamente en qué condiciones se dio este contrato con Baker Hughes y por qué se dieron estas ampliaciones y por qué se celebró este contrato por el monto, es lo que se debe de hacer. La mejor forma de despejar dudas es abriendo la información, reconstruyendo la historia, y si acaso hay un conflicto de interés, como lo sabremos eventualmente, aparentemente hay un conflicto de interés por el vínculo, pues entonces pues deberá de procederse en consecuencia. Ahora, si pudiéramos comparar, ¿qué es más grave? El hecho de los contratos de Pemex que se ha hablado en los últimos días, o el del Tren Maya. ¿Qué nos dice Lourdes? Pues seguramente habría que ver cuál es la... A mí no me parece grave, pero me parece aún todavía más grave la parte del contrato con Pemex, que fue lo que se destapó con esta investigación periodística. Y me parece doblemente grave que la reacción, en lugar de investigar, en lugar de dar certeza, pues sea atacar al mensajero, en un contexto en el cual estamos en una fuerte crisis de derechos humanos y en el cual pues la prensa vive de sus peores momentos, con la cantidad de asesinatos y agresiones a los profesionales de la información y a los activistas de derechos humanos. Entonces, todo eso enrarece aún más las condiciones para pues tener claridad de por qué se tomaron las decisiones, por qué se canalizaron esos recursos, por qué se hizo este contrato y si hubo favoritismo o no, si hubo conflicto de intereses o no. Y eso es lo que pues realmente tendríamos que estar discutiendo, no destapar información sobre un particular y violar los principios que están consignados en la Constitución. Ahora bien, ¿quién debe investigar estos casos? ¿Función pública? ¿Qué instancias? En primera instancia, la Secretaría de la Función Pública tendría que revisar, digamos, el sistema de alertas, que es la parte de los órganos internos de control, que es el primero en revisar la forma de las adquisiciones. En el caso de la paraestatal, pues habría que ver cómo se dio este contrato, cuáles fueron las condiciones de la licitación. En segundo término, habría que ver si hay información sobre fiscalización, si se puede revisar también el entorno para ver si se configura una falta administrativa grave. Y en tercer término, en caso de que sí haya esta situación, obviamente intervendría el acceso a la información, la transparencia para conocer todos estos datos, pues sería el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no?, quien tendría que hacer el procesamiento de la falta. ¿Hasta dónde puede llegar la máxima sanción de una investigación de este tipo, Lourdes? Pues si se logra, insisto, estamos con las instituciones un tanto truncas porque no se han designado a los magistrados de la sala especializada que se debería de encargar de procesar este tipo de faltas, pero las sanciones pueden ser, ya lo he dicho, desde la suspensión, desde pasar a la lista negra de las empresas con conflictos, la destitución del empleo de la persona que llevó a cabo esta operación, o la sanción económica o la inhabilitación temporal o hasta por 10 años, ¿no? Para cerrar, Lourdes, ¿con qué mensaje quisiera cerrar esta charla? Sí, yo creo que este contexto nos muestra, en primer término, que combatir la corrupción no es solo cuestión de buena voluntad. O sea, combatir la corrupción implica realmente desactivar estos mecanismos en donde no tenemos suficiente información y suficiente vigilancia social como para evitar que sucedan los conflictos de intereses.
Y en segundo término, pues que sin duda la información que hacen los medios de investigación, los periodistas, es fundamental para detonar y activar los contrapesos en contextos en donde vemos que ha habido una acelerada concentración del poder y en contextos de violencia. Yo creo que esta solidaridad que ha surgido por parte de distintos medios de información nos muestra la necesidad de reivindicar la libertad de expresión y el derecho a la información, y que no se nos olvide el largo camino que tuvimos que recorrer para conquistar estos derechos que no podemos perder, ¿no? Muchas gracias, Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Enseguida, China